Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a este su programa desde la cátedra. El día de hoy contamos nuevamente con la presencia del doctor Jorge Vargas Martínez. Él es especialista en Derecho Constitucional y bueno, va a venir a hablarnos el día de hoy sobre una cuestión que se ha venido desatando ya durante los últimos periodos y en especial la semana que acaba de pasar, sobre lo que es la cuestión de confianza. Hoy día vamos a aprender un poco más sobre estas normas de carácter constitucional, las implicancias, cómo y cuándo procede y qué tan o no beneficioso podría ser. Jorge, muy buenos días. Marquito, buenos días. Como siempre acá colaborando con tu programa. Excelente. Bueno, empezaremos por lo medular. Entendamos y mandando siempre un saludo fraterno para todas aquellas personas que miran el programa, que no son especialistas en derecho, pero que siempre están atentos porque quieren saber a qué atenerse, quieren conocer más. Para aquellos amigos que son estudiantes de derecho que también nos siguen bastante a través de las redes sociales, nos mandan mensajes. Y bueno, también aprovechando, cualquier tema que desean que trabajemos, que tratemos, escríbame al inbox y inmediatamente lo programo en la medida de lo posible, ¿no? A ver, también para nuestros amigos abogados que también quieren actualizarse y que quieren estar siempre pendiente. Bien, Jorge, ¿qué es una cuestión de confianza? ¿Quién puede pedirle en este caso? Y estamos hablando a nivel constitucional, a nivel de la Carta Magna. Bien, dentro del marco constitucional, una cuestión de confianza viene a ser una solicitud que hace en realidad el Premier. En este caso lo ha hecho el presidente. ¿Quién es el Premier? En este caso, el primer ministro, ¿no? El primer ministro, excelente. Pues una cuestión de confianza, es como una solicitud que se le hace al Poder Legislativo a efectos de que impulse medidas legislativas o iniciativas del Poder Ejecutivo. Visto de que de repente el Poder Legislativo no las ha hecho o las tiene pendientes, ¿no? Entonces, urge que el Poder Ejecutivo realice estas modificaciones, estas solicitudes, y al no hacerlo el Poder Legislativo, entonces se plantea lo que se llama cuestión de confianza. Ya, tal vez, Jorge, sería interesante establecer de que nuestra Constitución establece 3 tipos de poderes, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. ¿Cuáles son estos 3 tipos de poderes que... Dentro del tripartito del poder, porque el poder es uno solo, teóricamente, tenemos 3 poderes, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Estos 3 poderes obedecen a lo que se llama el Estado. El gobierno en sí es el poder ejecutivo y las otras 2 poderes son de contrapeso al poder ejecutivo, que es el que va a estar al frente de la ejecución de las obras mediante los ministerios. Claro, entonces tenemos el poder legislativo, que es todo el Congreso, tenemos el poder ejecutivo, que es el presidente y sus ministros. El Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros. Y bueno, el poder judicial, que está representado por el presidente de la Corte Suprema, que a la vez en este caso de la presidente. Es una confrontación directa entre el Ejecutivo, sí, el presidente y el legislativo. Claro. El Congreso. Efectivamente, sí. En el equilibrio de poderes, el poder legislativo controla al poder ejecutivo y el ejecutivo controla al poder legislativo, pero el poder ejecutivo, ¿cómo lo controla? Mediante diferentes figuras. Una de esas figuras es la cuestión de confianza, que viene a ser algo así como una solicitud de gobernabilidad en conjunto, porque la Constitución también ordena de que exista una interrelación entre los 3 poderes para poder gobernar. Pero cuando hay un desánimo, hay una incongruencia o de repente una desaveniencia entre estos 2 poderes porque no se ponen de acuerdo en algo, el Poder Ejecutivo puede plantear cuestiones de confianza las veces que quiera al Poder Legislativo. Esto a fines de que se pueda promover leyes que según el Ejecutivo son necesarias colocarlas para una reforma. En este caso se ha tratado de la reforma política y hay varias iniciativas legislativas que ha presentado el Ejecutivo al Legislativo que hasta la fecha no se han realizado, no se han aprobado pese que han pasado 6 meses. Entonces, por eso que se ha presentado esta situación. Ya, a ver, entonces entendamos la cuestión de confianza como una facultad legislativa que está solicitando el Poder Ejecutivo. ¿Así está bien o no? Sería una facultad ejecutiva, más bien, ejecutiva hacia el Poder Legislativo.
¿no? Ya, pero por ejemplo, porque, mira, diera la impresión de que, por ejemplo, Vizcarra cuando plantea esta cuestión de confianza, y no fue la primera que se planteó en este gobierno que empezó Así es. Kuczynski, diera la impresión de que más bien Vizcarra es quien desea legislar, ¿no? Se dice, ¿sabes qué? El Poder Legislativo, el Congreso no está haciendo nada o está retrasando proyectos que son de suma urgencia, que son necesarios para luchar sobre todo contra la parte de corrupción que hay en el país. La situación de blindaje a Chávarri fue una cuestión bastante escandalosa, no porque sea o no sea culpable Chávarri, sino por la manera como lo están encubriendo, ¿no? Porque creo que merecía ser investigado y bueno, y ahí que se defienda y que deslinde sus responsabilidades. Entonces, diera la impresión de que esta cuestión de confianza, el presidente le dice al Congreso, ¿sabes qué? Yo también quiero legislar y quiero hacerlo de esta manera. Primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿puede el Poder Ejecutivo también legislar? Sí, puede legislar dos vías, mediante iniciativa y mediante decretos supremos y decretos de urgencia. Belaúnde en su época, cuando el Congreso estaba en su contra, no podía promocionar leyes porque no le aprobaban leyes. Él no hacía cuestión de confianza, no hizo cuestión de confianza, pero sin embargo manejó su gobierno con decretos de urgencia, inclusive sacó un número de decretos de urgencia mayor al número de leyes que el Congreso sacó. Entonces, en este caso se trata de una desaveniencia. La cuestión de confianza se presenta cuando hay una desaveniencia entre el legislativo que no quiere aprobar iniciativas del Ejecutivo, como es este caso donde hay cerca de 8 iniciativas legislativas para la reforma política y la lucha contra la corrupción, y el legislativo, pues, como se dice, hace oídos sordos, encarpeta los proyectos, y es donde el Ejecutivo tiene la posibilidad de decirle, oye, es que no estás trabajando pues a mi ritmo, quiero esta reforma política, y tú no la quieres aprobar. Por lo tanto, necesito que las apruebes, y lo que me queda a mí es presentarte una cuestión de confianza que viene a ser como un paralelo, viene a ser como un, ¿qué te digo?, un pechazo que le da el Ejecutivo al Legislativo para que le haga caso, y que tiene consecuencias jurídicas. Su aprobación o su no aprobación tiene consecuencias jurídicas constitucionales. Ya, excelente. A ver, este modelo de la cuestión de confianza, bueno, la mayoría de nosotros ya le hemos aprendido a raíz de la Constitución de Fujimori, pero no sé si tenemos conocimiento desde cuándo ya está plasmada la cuestión de confianza en otras constituciones o en otras constituciones de otros países. ¿Ha sido un modelo copiado o en la práctica funciona o no funciona? Generalmente el derecho comparado tiene figuras similares en lo que es la cuestión de confianza. Depende también de la forma de gobierno. Si es que es una forma federativa, tendrá otro mecanismo que tendría que ser un estudio, pero generalmente en Latinoamérica, como los países son republicanos, son demócratas y tienen 3 poderes, se presentan las mociones de confianza, las invitaciones, censuras y las interpelaciones, que en este caso son presentadas por el Congreso o el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo, ¿cómo se defiende ante una falta de iniciativa legislativa? Justamente con la cuestión de confianza. Porque le dice, es un jalón de orejas, ¿no? Le está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero, el presidente constitucionalmente, los congresistas, los ciudadanos también tenemos iniciativa legislativa, presentamos iniciativa legislativa. En este caso el Ejecutivo, como parte de su reforma y lucha contra la corrupción, ha presentado iniciativas legislativas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del referéndum, donde aprobamos varias cosas, pero aparte de eso hay otras reformas legislativas que van contra la corrupción, como es el caso, por ejemplo, de la inmunidad parlamentaria. Hay una iniciativa para que se trate la inmunidad parlamentaria y a raíz del blindaje que se le ha hecho a Chávarri como fiscal de la Nación y no se lo ha inhabilitado, entonces el Ejecutivo resentido dice, no puede ser que estamos en un Congreso donde con elementos suficientes de prueba y con medios probatorios que hacen ver que hay actos delictivos dentro del Poder Judicial, no se haya inhabilitado a este señor. Entonces, en ese resentimiento es que le dice, no me quieres aprobar tú, estás haciendo cosas que al pueblo no le gusta, y segundo, no apruebas mis iniciativas legislativas. Y ha pasado 6 meses, entonces yo te voy a plantear una cuestión de confianza porque eso trae una consecuencia jurídica. Claro. A ver, hasta ahí estamos bien, hasta ahí está entendible, bastante didáctico. Ahora me viene a mí la pregunta, primero, esta figura de la cuestión de confianza, desde tu perspectiva, tú como constitucionalista, ¿es beneficiosa? ¿No es beneficiosa? ¿Es eficaz? ¿No es eficaz? O inclusive
podríamos trabajarla con la parte de abuso de derecho. O sea, ¿es posible abusar de esta figura y tener una especie de dictadura legal? No, porque es una figura constitucional. Lo que hizo Fujimori más bien sí fue un abuso de autoridad y fue, que te digo, inconstitucional, ¿no? El golpe del 5 de abril. Eso sí fue inconstitucional porque no se siguió los pasos que está siguiendo Vizcarra. Si Vizcarra quiere cerrar el Congreso, lo puede cerrar, pero eso no significa que sea un dictador. Lo que significa es que está siguiendo los pasos para ver la posibilidad de que de repente se pueda disolver el Congreso porque la Constitución lo faculta a cerrar el Congreso. ¿Cuándo se cierra el Congreso? El Congreso se puede cerrar, aunque la palabra cerrar no sería lo correcto, sino que se puede cuestionar el Congreso y llamar a nuevas elecciones cuando el legislativo no le da la confianza a dos gabinetes del gobierno, no del presidente, porque ahora están confundiendo la figura que tiene que ser del presidente de turno, y no es así la interpretación constitucional. Entonces, cuando dos gabinetes son censurados y no se le da la confianza, la Constitución tampoco dice que se disuelve el Congreso automáticamente, no. Le da la facultad al presidente para que cierre el Congreso con una resolución de presidencia, donde también a la vez tendría que convocar a elecciones para los 2 años que siguen, ¿no? Elecciones congresales, donde los congresistas que están actualmente no podrían participar, no podrían postular. Claro, pero estamos tocando ahora dos temas. Nuevamente incido porque hay algunos constitucionalistas que han salido en la televisión a decir de que lo que está haciendo Vizcarra también en ciertos sentidos es presionar, es imponer normas aprovechando la cuestión de confianza. Y este sí sería, desde esa perspectiva, ojo, no estoy diciendo que así va a ser, desde esa perspectiva sería una especie de abuso de derecho. Y la otra es esta, que quisiera que nos aclares también. Cuando se dice de que puede cerrar el Congreso, en realidad lo cierra porque también tengo entendido de que queda una comisión trabajando, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Constitución? Comisión permanente. La comisión permanente, ¿no es cierto? Queda trabajando, o sea, no se cierra por completo. No, eso sería pues dejar el Congreso acéfalo, porque la norma dice de que si es que hubiera una disolución o resolución del Poder Ejecutivo en una negación de cuestión de confianza, o sería la segunda, para mí sería la segunda, no la primera. Algunos constitucionalistas dicen que es la primera, porque la primera fue con el otro gabinete. Eso no es así, porque la plancha se elige por plancha única, presidente y 2 vicepresidentes. Entonces, esta hubiera sido la segunda cuestión de confianza, pero analicemos. Tú me dices, ¿qué pasaría si hay abuso de autoridad o no? La cuestión viene de derecho cómo, en este caso, de derecho, cómo lo plantea, ¿no? Es que en ese afán de querer hacer respetar los fueros del Ejecutivo, es que Del Solar pone, por ejemplo, que primero no se desnaturalice las iniciativas del Ejecutivo, es decir, que las iniciativas que se van a debatir como reforma política que propone el Ejecutivo sean tales como se ha presentado, y que el tiempo sea pues el menos posible, ¿no? Ya el Del Solar se ha corregido que sea en el tiempo razonable, porque en principio dijo dentro de los 15 días, pero ¿por qué dice dentro de los 15 días? Porque justo la legislatura termina en 15 días. Ahora, si tú me preguntas, ¿se puede aprobar 6, 8 iniciativas legislativas en 15 días? Sí se puede. Cuando hay iniciativa política, cuando hay voluntad política, sí se puede. Lo que pasa es que no. La vez pasada había una iniciativa política que no sé sobre qué tema ha sido, pero se aprobó en menos de 24 horas. Entonces sí se puede. Lo que pasa es que el legislativo se victimiza y dice, tú no me puedes pechar y me puedes decir que yo en 15 días lo haga, yo lo puedo hacer en el tiempo necesario. Pero eso no es así tampoco, porque las iniciativas legislativas y los proyectos de ley que son de urgencia, y sobre todo cuando son sobre la base del acuerdo nacional y la política anticorrupción, tienen que ser pues, de primacía, tienen que primar sobre otras cuestiones legislativas, ¿no? No es que se esté legislando sobre, por ejemplo, la ley del tomate o la ley del mercader, cuando sabemos de que hay una crisis política de corrupción en el país que es mediática, que todo el mundo sabe, y que justamente estas iniciativas son para combatir esas actitudes o esas situaciones de facto que se están dando, como son, por ejemplo, la huida de presidentes al extranjero, el blindamiento de, por ejemplo, el general Donaire, de Chávarri,
Entonces, esa situación hace de que el Ejecutivo le diga, hazlo, pero hazlo en el menor tiempo posible, porque ya se corrigió el solar. Al principio dijo 15 días. Eso tampoco se puede hacer porque en el último de los casos sería como una presión demasiado mediática para el legislativo. El legislativo tiene que tener también cierta holgura para poder aprobar las iniciativas legislativas. Pero en este caso, la situación es de que han pasado 6 meses y no lo ha hecho. Entonces no hay voluntad política. Por eso que le dicen, ¿no? Hazlo lo antes posible. Es una cuestión de posición política. Si has tenido 6 meses y no lo has hecho, te quedan 15 días, tendrás que hacerlo en estos 15 días porque yo tampoco voy a permitir que todas mis iniciativas quedan para la otra sesión, que ya es demasiado, ya mucho tiempo, ¿no? Para la otra, de repente para el otro periodo parlamentario. No es. Por eso es que se le dice que se haga lo antes posible. Claro, interesante. Mira, me llama bastante la atención la situación esta del procedimiento para pedir la cuestión de confianza, las consecuencias que tiene de negar el pedido de confianza, ¿no es cierto? Y sobre todo esta situación, ¿no? Porque mira, estamos hablando de la Constitución. La Constitución, yo quisiera que por favor que nos expliques, porque aprovechando las cámaras para que la gente aprenda, la Constitución da un tipo de norma especial, no es cualquier tipo de norma, o sea, no es una norma reglamentaria, en principio. Sin embargo, para que la Constitución pueda funcionar o para viabilizar el gobierno, un normal desarrollo del gobierno, está dictando normas de orden reglamentario, como esta precisamente de la cuestión de confianza. Y dice, 2 veces puedo disolver el Congreso. Ojo, son normas reglamentarias y son normas que pueden ser también utilizadas de mala manera. Imagínate el caso de que al presidente simplemente le vino a la cabeza, sabes que este Congreso me cae gordo, simplemente porque le cae gordo, nada más, y te plantea cuestiones legislativas absurdas, imposibles, inconcebibles, y con el tipo de gobierno que tenemos, mejor dicho, con el tipo de parlamentarios que tenemos, estos son capaces de aceptarla simplemente porque no los voten. Porque así, lamentablemente, así estamos. Entonces, la primera parte sería, ¿qué es una constitución y qué tipo de normas da una constitución dentro de las cuales podría estar la cuestión esta de que estamos hablando hoy día de la cuestión de confianza? Y luego vemos la parte del abuso, porque yo me diera la impresión hasta qué punto es posible abusar y hasta qué punto no es posible abusar. Y de ahí tal vez, chicos, les sale una nueva idea para una tesis, ¿no? ¿Cómo podríamos frenar esta situación? Si es que es abusiva o no es abusiva. A ver. Claro, en el tema que tú planteas, por ejemplo, dice que está reglamentado. Sí, efectivamente, está reglamentado porque el Congreso tiene un reglamento, pero también está constitucionalizado, porque la cuestión de confianza está en la Constitución. ¿Qué dice la doctrina referente a la cuestión de confianza? ¿Cuántas veces puede plantear cuestión de confianza el presidente? La cuestión de confianza puede ser planteada las veces que quiera, pero la situación es en qué momento se plantea cuestión de confianza. La cuestión de confianza no se puede plantear en cualquier momento porque si no sería arbitrario. No, como dices tú, bueno, me cae mal este gobierno, este Congreso, yo quiero cerrarlo, entonces a cada rato, en cada momento yo podría plantear cuestión de confianza, pero eso no es así. Porque la cuestión de confianza tiene que ser con una motivación, tiene que haber una motivación muy, muy razonable para poder plantear esa cuestión. En este caso, se ha solicitado por iniciativa legislativa reformas que tienen que ver con la parte medular de la lucha con la corrupción y pasados 6 meses no se ha legislado sobre esas iniciativas, porque el presidente de la República y los congresistas tienen iniciativa legislativa. En este caso el presidente, como sus iniciativas legislativas de anticorrupción, ha pedido, visto el panorama político, ¿no? Tú sabes que hay actos de corrupción que en el Congreso, por ejemplo, se han ventilado, caso Donaire, caso Chávarri, en el caso del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema, que está involucrado en temas de corrupción también, una mafia, la mafia, ¿no? Y otros actos de corrupción, como puede ser Odebrecht y otros temas. Entonces, ante esa situación política, porque es una situación política fáctica, es que el presidente dice, tenemos que arreglar esto, porque supongamos de que hay actos de corrupción en el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, y todo es un cambalache. Entonces hay un desorden total constitucional que alguien tiene que arreglar. ¿Quién tiene que arreglar? El Ejecutivo puede arreglar,
Si no lo hace el legislativo, lo tiene que hacer el ejecutivo. Entonces, ante la inactividad del legislativo es que el ejecutivo, con esa razón y no sin otra que no tenga fundamento, es que plantea cuestión de confianza. Porque le dice, aprueba pues la lucha contra la corrupción con estas iniciativas legislativas. Pero victimizándose el Congreso dice, nos está presionando y hay abuso de poder. Y algunos doctrinarios dicen, no, es un dictador. No, no es un dictador. ¿Por qué? Porque nuestra democracia es republicana constitucionalista. O sea, somos republicanos y somos democráticos. Entonces, acá no hay abuso de poder, no existe. Eso está mediatizado. ¿Por qué? Pues es una defensa mediática del Congreso. Como quien dice, no me pechees, no me obligues, yo sé lo que hago, pero no lo hago. Entonces, ante esa situación es que el Ejecutivo se defiende y dice, no, planteemos cuestión de confianza. Ahora, la Constitución dice, ¿cuántas veces se puede plantear? No, no dice. Ante esa situación, doctrinariamente la cuestión de confianza se puede plantear durante todo el gobierno las veces que sean necesarias. Excelente. Mira, ¿sabes qué? Se viene a mi mente muchas cosas. Yo sé de que la gente que está viendo la televisión está también preocupado y está cuestionando. Y siempre hay algunas cosas como que no cuadran. Porque mira, hablemos, a ver, en primer lugar hablemos sobre la parte de la razón que tú estabas invocando hace un instante. A ver, una dentro de las reformas constitucionales que está planteando ahora es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, ¿no es cierto?, para los congresistas. A ver, tratemos de retrotraer esta figura, porque yo me imagino de que esta norma constitucional, porque estamos hablando de normas a nivel constitucional, o sea, norma de normas, ¿no? ¿Por qué en un principio fue plasmada esta inmunidad parlamentaria? Debe haber tenido un objetivo, debe haber tenido un fin, ¿no es cierto? No creo que haya sido simplemente porque, ¿sabes qué? Me dio la gana de que los parlamentarios sean inmunes, o sea, que no se les puede investigar hasta que acaben su periodo y todo lo demás, ¿no? Debe haber habido algún sentido, alguna razón de ser, y que ahora esa razón de ser carece de sentido. ¿Cuál es en realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, ahí lo que pasa es lo siguiente. En realidad la inmunidad parlamentaria no es una inmunidad absoluta. Quiere decir que un congresista no necesariamente, porque tiene inmunidad parlamentaria, nunca va a poder ser juzgado en el Poder Judicial o denunciado por la Fiscalía. Porque si el Congreso levanta la inmunidad, entonces quita el desafuero al congresista y puede ser investigado. En este caso, la iniciativa de cambiar la inmunidad parlamentaria para que sea otro poder el que la levante y no el poder legislativo, se debe justamente al blindaje que le hacen a este señor Chávarri. ¿Y quién lo hace? El partido de gobierno, porque alguna vez te dije el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial está politizado. El poder judicial, estar politizado y tener un vocal de la simpatía del partido de mayoría, ¿no?, del Congreso, blinda a uno de los suyos, entonces lo hace inmune, lo cual es incorrecto. Si el Congreso fuera de mayoría de izquierda, de repente sí hubiera procedido el levantamiento de la inmunidad para que sea investigado. Entonces la pregunta es, ¿y por qué el Congreso no le levanta la inmunidad y lo investigan si dicen que es inocente? ¿No? Entonces ahí hay una lucha de poderes entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y donde se está blindando a gente que necesariamente pertenecen a la línea política del Congreso de mayoría. Y es por eso que se plantea la cuestión de confianza. Claro, pero en este caso más que todo mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Mira, yo me imagino de que cuando se dio esta norma de que los parlamentarios o sea, hay una inmunidad parlamentaria, debe haber tenido algún objetivo, alguna finalidad, ¿no? En este caso para que el parlamentario pueda legislar, claro, pueda legislar, sí, ¿no es cierto?, sin presiones. Así es. ¿No? Claro, porque el parlamentario no tiene, que te digo, por qué dar razón de sus declaraciones, pero tampoco eso significa de que si comete una irregularidad que es evidente, no se le pueda levantar la inmunidad parlamentaria. El principio de la inmunidad parlamentaria es justamente para que el parlamentario tenga todas las facilidades para legislar, todas las facilidades para poder trabajar, ¿no? Pero dentro de los cánones de la Constitución y los reglamentos y las leyes. Porque si tú ves que hay un congresista corrupto y
el Congreso no le levante la inmunidad parlamentaria, eso sí es una desfachatez, ¿no? Porque habiendo los elementos de convicción suficientes, medios probatorios suficientes, que hacen ver de que hay actos de corrupción, entonces ante un blindaje, y esto ¿sabes por qué pasa? Porque hay una mayoría parlamentaria que domina el Congreso, ¿no? Entonces maniatiza el Congreso, lo maneja a su manera y blinda a este y no blinda a otros. ¿Se da cuenta? Ya, para hacer la conexión, o sea, si por ejemplo se aprueba ahora en esta parte, porque estamos hablando de la inmunidad parlamentaria, imaginémonos de que ya está aprobada esta parte de la inmunidad parlamentaria y se daba en el Congreso en estos momentos de que blindaban a Chávarri. Entonces sería inmediatamente posible investigar a todos estos congresistas que blindaron a Chávarri. ¿A eso se refiere? Ya, a ver. Es que mira, a ver, vamos de la siguiente manera. Ahora tenemos una norma que establece de que los parlamentarios son inmunes. Inmunes, sí. Hay inmunidad parlamentaria. No, sí, siempre van a ser inmunes. A través de esta cuestión de confianza se está pidiendo de que se levante, que ya no existe esto, dentro de otras cuatro cuestiones más. No es así. ¿No es así? No se está pidiendo que no se continúe con la inmunidad. Lo que se está pidiendo en la iniciativa es de que no sea el Congreso el que levante la inmunidad visto los hechos que el mismo Congreso blinda a gente de su propia bancada. Ya. Entonces la inmunidad siempre va a existir, pero la situación es quién levante la inmunidad, porque en este caso de Chávarri lo que se ha visto es que ha habido un blindaje. ¿Qué es un blindaje? Cuando a uno afín a la fuerza política y la mayoría del Congreso, ¿no? Se le quiere levantar la inmunidad y no lo hacen, habiendo elementos suficientes y pruebas suficientes de que ha habido supuestamente actos de corrupción que tienen que investigarse, pero que no se pueden investigar porque al señor no se le levanta la inmunidad. Entonces, pero una cosa es Chávarri, que no es congresista, y otra cosa son los parlamentarios. En el caso de los parlamentarios también es la misma figura. En el caso de los congresistas, también ha habido congresistas que han cometido actos irregulares, están metidos en narcotráfico, que de repente se les ha podido pedir la cuestión de confianza y se los ha blindado, pero tenemos el caso de Donaire, ¿no? El caso de Donaire es congresista y no se le ha levantado la inmunidad parlamentaria. Eso no puede ser investigado, ¿no? Ese es un problema. Entonces, la inmunidad va a continuar, ¿no? Para que el congresista pueda realizar sus funciones normalmente. Pero la situación es que ante este abuso de poder del Congreso, porque tiene una mayoría que blinda, es que se pide una iniciativa para que sea otro poder el que levante la inmunidad y que sea imparcial. Eso es lo que se está pidiendo. Excelente. Bueno, vamos, antes de ir, a ver, esperemos que podamos tratar todos los temas que van a ser debatidos en el Congreso como consecuencia de esta cuestión de confianza. Quisiera trabajar por último esta parte del abuso por parte del Ejecutivo al momento de presionar o no presionar al Congreso, si es que de alguna manera hay o no hay presión, porque mira, yo sí he visto algo de presión, o sea, de que esté dentro de los parámetros legales, definitivamente no lo convierte en una dictadura, correcto, porque está dentro de los parámetros que establece la Constitución, pero es algo así como cuando, por ejemplo, un delincuente delinque en el delito que sea, imagínense ustedes, sea violación, sea robo, sea estafa, ya, pero pasa el tiempo y prescribe, ¿no? Y entonces no va a ir a la cárcel, no va a ser sentenciado. ¿Por qué? Porque ya prescribió la pena, ¿no es cierto? Ya prescribió la pena. Entonces, o también algún acreedor que, bueno, el deudor se libra porque simplemente también ya prescribió. Entonces, ojo, no es de que se haya hecho justicia, ¿no? Y no se sancionó. Y tal vez espero que no excederme, no irme de boca con lo que voy a decir. En el caso, por ejemplo, de Alan García, ¿no? Alan García era una persona muy hábil y sabía que lo que él había cometido era fácil burlarlo. De hecho, alguna vez ya lo hizo. Se fue a Francia, estuvo feliz. Cuando regresó, se burló de la legislación porque él era su manera de salir al aire, de salir airado, por decir así, ¿no? No es de que sea inocente, no es de que la justicia esté de su lado, sino que simplemente, o no es de que tampoco no hizo nada malo, sino que simplemente él sabía mover sus piezas de tal manera que quedaba inmune ante la pasividad de nuestra legislación, que son cuestiones diferentes. En este caso estamos viendo cómo el Ejecutivo está afrontando directamente, está cuestionando directamente la labor del Congreso y le dice, oye, ¿sabes qué? Estas son las cuestiones de confianza y lamentablemente o las aceptas o cierro.
Ahí no hay una especie de abuso de autoridad, de abuso de poder. Yo lo veo también así, ¿ah? Se podría interpretar de esa manera, pero no lo es. ¿Por qué? Porque justamente la presión que hace el Ejecutivo al Legislativo es como la que el Legislativo le hace al Ejecutivo y a los ministros con la interpelación. Entonces tendríamos que decir que el Legislativo también estaría cometiendo abuso de autoridad, ¿no? Porque cuando le dice al presidente que cambia a tal ministro porque está actuando mal, eso no es un abuso de poder, sino es una cuestión del legislativo donde presiona. Y si tú me preguntas que si el Ejecutivo está presionando, claro que está presionando, porque ¿cómo no va a presionar si después de 6 meses no le aprueban su iniciativa legislativa? Es una cuestión lógica, más bien, no es una cuestión de dictadura, no es una cuestión de presión mediática o de abuso, sino es una cuestión lógica y razonable. ¿Por qué? Porque no estás haciendo el trabajo que tienes que hacer. Entonces es como cuando tú vas a una empresa y pides algo y no te lo hacen en el día, tú tienes que decirle, señor, hágalo en tal día y le doy 24 horas, porque usted ya se excedió por el plazo. Es igualito lo que ha hecho el Ejecutivo, o sea, no está cometiendo ninguna arbitrariedad, más bien está reclamando un derecho para que se pueda legislar contra la corrupción, que es algo justo y que la población lo pide. Y si el legislativo no lo hace y se molesta porque lo están presionando, ese es su problema. Es un problema legislativo, lo que pasa es que son ineficientes, ineficaces, no tienen voluntad política para poder aprobar la reforma porque no les conviene. Entonces dicen, no, mediáticamente mueven los medios de prensa y dicen, el Ejecutivo nos está presionando, es un dictador. Pero esas son pues tinteriadas, son palabras de prensa. En realidad no lo es así, es un derecho. Oye, te he dado hace 6 meses para que apruebes esto y no lo haces. Entonces, hazlo y te queda poco tiempo, así que te doy 15 días. Entonces, de alguna manera, tengo que presionar porque yo quiero cambiar las políticas de anticorrupción con esas iniciativas. Y en el segundo punto, ¿cómo las vas a hacer? Las vas a hacer de acuerdo a lo que te he dado yo la iniciativa, así como dice el Solar, sin desnaturalizar. Es lógico, porque si desnaturalizas, cambia la iniciativa, pues. Ya no sería la iniciativa que tú tienes. No puedes desnaturalizar. Entonces el legislativo dice, tú no me puedes decir a mí cómo yo tengo que legislar. No, sí te puedo decir. ¿Por qué? Porque tú no puedes desnaturalizar lo que yo estoy buscando. Si yo estoy buscando de que no haya corrupción mediante una iniciativa legislativa y tú quieres darle otro tono, otro cambio, entonces yo sí te reclamo. Por eso el Solar dice, no desnaturalices la iniciativa. Y tiene toda la razón, ¿no? Porque si no estarían cambiando. Ya no sería pues la misma iniciativa legislativa, sería otra. De repente el legislativo por ahí, en su ¿qué te digo? Mala intención de no querer aprobarla igualita, la desnaturaliza, entonces ya no sería la reforma que pidió el Ejecutivo. Excelente, y quisiera trabajar también sobre ese tema que me parece interesante, no quiero que se me escape, pero antes de eso, ¿sabe qué? Ha llegado una pregunta y la voy a leer. Dice, si la Constitución no señala cuántas veces se debe plantear la cuestión de confianza, entonces, ¿con qué finalidad el presidente Vizcarra a cada momento pide cuestión de confianza? Por lo que la población lo que quiere es que no sigan estos congresistas. Algo así está la pregunta. ¿Qué opinión te merece al respecto? Bueno, la pregunta no es muy clara, pero más o menos le quiero entender.